Bienvenido, bienvenida a Somáticamente, un espacio donde el cuerpo, la mente y la emoción se encuentran para transformar lo que pensás, lo que sentís y lo que vivís. Hoy quiero invitarte a un episodio muy especial, donde vamos a explorar qué ocurre cuando un vínculo de pareja se rompe, pero no logramos soltar a esa persona. Vamos a ver aquellos casos en que pareciera que el cuerpo hubiera guardado la relación entera, con sus rutinas, sus gestos, sus reacciones, y no supiera qué hacer con el vacío que deja la pérdida. Porque a veces para entender por qué nos pasa, tenemos que mirar más allá de nuestra propia historia. Cuando no podemos soltar un vínculo, a veces creemos que solo por la fuerza del afecto, del cariño o por la intensa de lo vivido. Pero desde la mirada de las constelaciones familiares, lo que ocurre puede ser mucho más amplio, mucho más complejo. No siempre estamos atados solo a una persona. Muchas veces estamos ligados a algo que esa persona representa en nuestro sistema. Y es que en el orden familiar, los vínculos no resueltos tienden a repetirse. Puede que sin saberlo estemos siguiendo los pasos de un antecesor que no pudo despedirse, que quedó esperando, que nunca cerró su propio ciclo. Entonces, sin darnos cuenta, cargamos con esa misma imposibilidad, como si estuviéramos continuando reescribiendo una historia que no empezamos nosotros. También puede ser que lo que nos cuesta soltar no sea a la persona en sí, sino en la situación que vivimos a su lado, un momento de nuestra vida donde nos sentíamos vistos, cuidados o incluso desafiados de una manera única. Y ahí la atadura se confunde. Esa es la persona, esa versión de nosotros mismos que existía cuando estaba esa persona. Cuando miramos con honestidad, podemos descubrir que lo que aún nos ata es más que un recuerdo. Es un eco que viene de lejos. Un patrón que si lo reconocemos, podemos elegir no repetir. Por eso, hoy quiero invitarte a mirar este tema desde cerca, pero también con una perspectiva más amplia. En este episodio vamos a hablar de lo que pasa cuando no logramos soltar a una expareja. Continuando con la trilogía de duelos, hoy el centro es este, de cómo ese vínculo, aunque está roto afuera, sigue atado adentro. Y el costo real, físico, emocional y vital, de seguir sosteniendo un lazo que ya no está disponible. Para darle cuerpo a esto que estamos hablando, quiero que lo recorramos con dos historias reales, que podrían ser la tuya o la de alguien cercano. Primero te voy a contar la historia de Clara. Clara creció aprendiendo de niña que lo que más quería se podía ir. Que los seres queridos que más quería podían partir. Y esa huella silenciosa la acompañaba a lo largo de su vida. Y en cada relación buscaba más que amor. Buscaba una certeza. La de permanecer donde sentía que podía pertenecer. Un día creyó haber encontrado ese lugar. Pero la seguridad que sentía al principio se fue llenando de pequeñas grietas. Silencios que pesaban más que las palabras. Gestos ausentes en momentos en que más lo necesitaba. Y promesas que quedaban en el aire. Y Clara claramente empezó a adaptarse. Adaptarse para no perder lo que tenía. Guardaba silencio ante aquellas cosas que le dolían. Aceptaba migajas de afecto y se decía a sí misma, con el tiempo, todo será distinto. Pero su cuerpo ya lo sabía. Había noches a veces con insomnio o un nudo en el estómago. La respiración que a veces se aceleraba ante cualquier señal de distancia. Todo le recordaba que algo se estaba apagando.
Cuando la relación terminó, no sintió un corte limpio. Era como si una parte de ella siguiera atrapada en ese puente que yo no llevaba a ninguna parte. Y sin darse cuenta, empezó a aferrarse a su viejo enojo, como si con él pudiera llenar el espacio que había quedado vacío. Y con esto su mundo se fue achicando. Y lo que empezó como una manera de protegerse del dolor, se convirtió en una forma de seguir sosteniendo, en el silencio. Un lazo que ya no estaba afuera, pero seguía vivo adentro. Como cada historia tiene su propio lado, déjame llevarte a otro. La historia de Martín. Martín siempre había sido bueno para iniciar relaciones. Le gustaba la emoción del comienzo, esa chispa de descubrir al otro y dejarse descubrir, hasta que la cercanía empezaba a mostrarlo sin filtros. Ahí, algo dentro de su yo cambiaba. No era que no quisiera estar, era que cuando sentía que la relación pedía más de él, más presencia, más entrega, aparecía un miedo viejo y sutil, persistente. La sensación de que tarde o temprano iba a fallar o a decepcionar. Creencia limitante mediante. Y para protegerse, empezaba a tomar distancia. No de golpe, sino en pequeños gestos. Postergar una conversación incómoda, esconder lo que le preocupaba, buscar excusas por no estar. Y en esa rutina de evitar la incomodidad, lo que estaba vivo se iba apagando. Martín veía que algo se le escapaba, pero abrirse del todo le parecía un riesgo demasiado alto. Y así, sin proponérselo, dejó que la relación se diluyera, como si protegerse de un posible dolor fuera más urgente que cuidar la relación que tenía. Cuando terminó, no hubo gritos ni escenas dramáticas, solo un silencio extraño, mitad alivio y mitad vacío. Y en ese silencio, como si el cuerpo lo supiera antes que su mente, comprendió. Cuando ya no había vuelta atrás, comprendió que esta vez sí valía la pena quedarse, cuidarse y no dejar que los miedos decidieran por él. Estas dos formas distintas, la de Clara o la de Martín, tienen algo en común. El cuerpo y el sistema nervioso siguen actuando como si la relación siguiera viva. La neurociencia lo describe como un circuito de apego que no se apagó. Nuestro sistema límbico, encargado de las emociones y de las memorias afectivas, no entiende esto de ya no estamos juntos, como una orden lógica al menos. Cuando la pérdida es intensa, incluso se puede desarrollar lo que la medicina llama síndrome del corazón roto. El estrés emocional extremo libera hormonas como la adrenalina y el cortisol en niveles tan altos que afectan al músculo cardíaco, generando dolor, dificultad para respirar y en casos extremos, riesgo vital. Desde la programación neurolingüística y el enfoque somático, esto nos recuerda algo clave. No soltamos solo con la mente. El cuerpo tiene que sentir que es seguro hacerlo. Y que muchos de estos apegos tienen raíces muy antiguas. Si en la infancia aprendimos que la cercanía podía irse sin previo aviso, que el amor estaba condicionado o que la distancia dolía más de lo que podíamos soportar, el cuerpo guardaba toda esa información. Y cuando una pareja hoy se va, no solo perdemos a esa persona, reactivamos toda la memoria de pérdida que llevamos dentro. Por eso soltar no es una decisión fría, es un proceso profundo, un proceso de reeducar al cuerpo y al sistema nervioso para que pueda habilitar el presente sin quedar atrapado en el pasado.
Y hasta acá escuchamos historias de vínculos que no se terminan de todo. Clara atrapada en un puente que ya no lleva a ninguna parte. Martín huyendo hasta que el silencio lo alcanza. Y vos también de alguna manera conocés lo que significa estar atado, atada. Lo que vamos a hacer ahora no es una meditación suave. Es un trabajo directo con tu consciente de tu cuerpo. Porque lo que te ata no está solo en tu mente. Estaba grabado en la forma en que respirás, en la tensión de tus músculos, en la química de tu cerebro. Y hoy vamos a reprogramar ese código. Si podés, buscate un espacio tranquilo. Regálate estos minutos sin interrupciones. Si podés, usa auriculares. Que nada afuera te distraiga. Cuando estés listo, simplemente escuchá. No hace falta que hagas un esfuerzo. Tu inconsciente va a entender de qué se trata. Quizás mientras me escuchás ya aparece algún recuerdo. Puede ser una imagen, un sonido o una sensación que se quedó prendida en el cuerpo. No importa cuál es. Ese es el lenguaje de tu consciente y depende de cómo vos representás el mundo interiormente. Nota cómo se presenta ese recuerdo, esa imagen o ese sonido insistente. Una presión en algún lugar del cuerpo. Registra cómo ese momento llega a vos. Ese momento que te conecta con esa persona. Primero que vino a tu mente. Respiralo. Lográ conectar con la imagen, con esa mira, con la sensación. Así es como tu mente y tu cuerpo codifican ese vínculo. Aunque parezca fijo, en realidad es flexible. Cuestionalo. Conectado con esa imagen, con ese sonido o con esa sensación. Porque vamos a permitir que empiece a cambiar. Mientras la observás, lo escuchás o la sentís, respirá. Conectá con todos los detalles. Recordá que no lo estás experimentando. Esa imagen la estás viviendo como si estuvieras mirándola de afuera. Ese sonido llega como quien escucha en la radio. Y esa sensación simplemente como un reflejo. Si es una imagen, permití que se aleje. Que pierda color. Incluso puede quedar en blanco y negro. Alejala de vos hasta que se achique de una forma irrelevante. Si te nace, puedes romperla.
es un sonido, deja que baje el volumen, que cambie el tono de ese sonido, que mismo se distorsione, que no lo escuches bien. Deja que se haga lejano. Si es una sensación, deja que se mueva por el cuerpo, que cambie de lugar, se vuelva más ligera, menos urgente. Incluso podés imaginar que mientras respirás, algo se expande y la saca del cuerpo. Respira con esta nueva forma de registrar. Como el peso se afloja. Como la respiración de repente se abre un poco más. Y esa tensión que registrabas se suelta. Quizás en el proceso descubres algo. No era la historia en sí lo que trataba. Era la forma en que estaba guardada en vos. Y ahora sabes que esa forma empieza a reescribirse. Por lo cual, en ese espacio que quedó como más liviano, podés elegir qué sembrar. Respirá esta frase que te acabo de decir. Toma aire profundo durante unos segundos. Exhala a tu ritmo. Y recordá, ese espacio que quedó más liviano es un lugar donde podés elegir qué sembrar. Permití que aparezca un recuerdo distinto. Uno en el que sí te sentiste fuerte. Digno, con amor. Tal vez es una escena breve. Una voz que te sostuvo. Una sensación cálida en el cuerpo. Y deja que crezca. Que esa nueva imagen se acerque y gane brillo. Que la voz sea clara y firme. Que esa sensación se expanda. Se vuelva intensa, envolvente, tuya. Y cada respiración que tomas ahora lo graba más profundo. El inconsciente aprende con repeticiones. Y en este momento estás codificando una nueva referencia. La de fuerza. La de dignidad y plenitud. Y ahora registra que lo que antes estaba guardado como valor empieza a registrarse como un aprendizaje, como una fuente de poder, de sanación. Y no se trata de olvidar ni de negar. Como ya hemos venido hablando, lo que quedó grabado se puede reescribir. Y cada vez que vuelvas a este ejercicio, esa nueva codificación se hará más fuerte. Porque así funciona la mente.
Vos elegís si querés repetir, pero tu conciencia, tu cuerpo son maleables. Esa historia la podés reescribir. Toma una respiración profunda y exhala lento, registrando estas últimas palabras. Cuanto más repitas esto, y te invito a escuchar este episodio nuevamente varias veces, para que recuerdes que hoy no estás haciendo una visualización más. Estás cortando un lazo. Lo que acabas de vivir, si lo repetís, es una reprogramación. Una forma de enseñarle a tu inconsciente que ya no tiene que cargar con lo que ataba. Repetirlo cuantas veces lo necesites. Cada vez que lo hagas, el nuevo código se profundizará. Que lo que hoy liberaste te permita caminar más ligero, más presente, más libre. Gracias por acompañarme y por dejarte acompañar. Nos escuchamos en el próximo episodio.